Análisis de estabilidad de taludes. El análisis de estabilidad de taludes es una ciencia sencilla en que se utilizan herramientas matemáticas estándar y hay programas de software para escoger. Los programas de software son muy buenos, están en el mercado y debemos aprender nosotros como ingenieros a trabajarlos. Existen una gran cantidad de metodologías para el análisis de estabilidad de taludes. La metodología más utilizada es el calcular el factor de seguridad, utilizando métodos de límite de equilibrio, o sea, métodos de equilibrio límite. Usted analiza una superficie de falla. Esa superficie de falla ha sido supuesta para el análisis y a lo largo de la superficie de falla usted calcula las fuerzas y momentos que actúan generando la falla y las fuerzas y momentos que resisten el movimiento del talud. Haciendo la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes, se encuentra un factor de seguridad. Un factor de seguridad de 1 quiere decir que está en equilibrio, o sea que está a punto de falla. Un factor de seguridad mayor de 1 quiere decir que no falla, que tiene un factor adicional de seguridad. Por ejemplo, un factor de seguridad 2 quiere decir que tiene el doble de resistencia a las fuerzas actuantes. El factor de seguridad muestra la relación que hay entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes o entre el momento resistente y los momentos actuantes. Los métodos de equilibrio límite suponen o funcionan suponiendo una superficie de falla. Sin embargo, hay una superficie de falla que es la superficie de falla crítica a lo largo de la cual se produce la falla. Veamos este video. Hay una superficie de falla en la cual se denomina el suelo. En este caso, la superficie de falla es la de 10 metros. Es una superficie de falla, en este caso, relativamente recta. La superficie sobre la cual se realiza la masa de suelo. En los análisis, usted supone una gran cantidad de superficies de falla, o sea, analiza superficie de falla por superficie de falla. Y la superficie de falla crítica es la que tiene el menor factor de seguridad. Entonces, usted en el software, en los programas de software, supone una gran cantidad de superficies de falla, analiza todas las superficies de falla y en estos métodos de equilibrio límite, el factor de seguridad del talud es el factor de seguridad menor de todos los factores de seguridad calculados.
Una segunda metodología es la de los métodos numéricos, entre los cuales están los elementos finitos, las diferencias finitas y los elementos discretos. ¿Cómo funciona? La masa del talud en un perfil se representa por una serie de elementos, una serie de puntos o una serie de formas. Y se analiza punto por punto los esfuerzos y las deformaciones y la cinemática general de ese movimiento. O sea, en métodos numéricos usted analiza la cinemática del movimiento, cuánto se deforma, cómo se deforma y los niveles de esfuerzos en cada momento. Usted puede llevar el procedimiento a la falla y hay forma de calcular también factor de seguridad. Pero más que calcular el factor de seguridad, los métodos numéricos permiten definir la cinemática, o sea, la forma como el talud se deforma. Entonces, el modelo de elementos finitos nos genera unos valores de esfuerzos y de deformaciones de una serie de puntos en la masa del talud en un determinado momento. Es un sistema totalmente diferente en ciertos aspectos al sistema de equilibrio límite. Acá no se suponen las superficies de falla. En el método de equilibrio límite se suponen superficies de falla. En el modelo de elementos finitos, el modelo, al deformarse, define cuál es la superficie de falla crítica y el modelo genera una falla a lo largo de la superficie de falla crítica. Y están los métodos dinámicos. En los métodos dinámicos se muestra la dinámica general del movimiento. Los métodos dinámicos son muy útiles para analizar caídos de roca, en que se toma un bloque de roca y se analiza cómo se mueve sobre un talud. Como en este caso, se analiza el movimiento de la roca, la dinámica de esas masas de roca que están bajando por el talud. Entonces, los métodos de equilibrio límite calculan el factor de seguridad. Los métodos numéricos analizan esfuerzos y deformaciones y los métodos dinámicos analizan la cinemática de los posibles movimientos. Entonces, los métodos de equilibrio límite son los más utilizados en la práctica de nuestra ingeniería actualmente. O sea, la mayoría de los análisis de estabilidad de taludes se hacen en nuestro estándar de la ingeniería nuestra por métodos de equilibrio límite. En los métodos de equilibrio límite, como ya lo dijimos, se comparan las fuerzas o momentos resistentes con los momentos actuantes sobre una superficie de falla supuesta y se calcula
un factor de seguridad. El factor de seguridad nos da el nivel de la amenaza, o sea, cuáles serían las condiciones peores del comportamiento del talud para el cual hay que diseñar. O sea, el factor de seguridad se puede hallar de dos formas diferentes. Comparando las resistencias o comparando los momentos. Resistencia disponible sobre resistencia actuante y o momento resistente sobre momento actuante. El factor de seguridad se asume que es igual en todos los puntos de la superficie de falla, o sea, se supone que la superficie de falla se mueve, o sea, la masa se mueve en forma solidaria como una masa rígida. Por lo tanto, el factor de seguridad muestra es el promedio del factor de seguridad en esa superficie de falla definida. Relación entre fuerzas actuantes, la fuerza que hace que se mueva ese elemento, y las fuerzas que resisten o que se resisten al movimiento. Esa comparación entre esas fuerzas, las resistentes y las actuantes, o entre el momento resistente y el momento actuante, corresponde al factor de seguridad. La superficie de falla es una superficie de falla asumida. Usted asume una superficie de falla y analiza el factor de seguridad de esa superficie de falla. Y si usted tiene cientos o miles de superficies de falla analizadas, usted va a tener, primero, el factor de seguridad global del talud y la superficie de falla crítica. El hecho de que haya una superficie de falla crítica no quiere decir que va a fallar por esa superficie. Si el factor de seguridad es 2 y la superficie de falla es determinada, superficie de falla crítica, quiere decir que no va a fallar. Que si llegara a fallar, o sea, si se dieran las condiciones de la falla, situación que no está prevista en el análisis, la falla ocurriría por esa superficie de falla. O sea, si usted diseña el talud bien, no tiene por qué fallar. Usted diseña los taludes en una vía, los taludes en una obra de ingeniería civil, usted los trabaja con un factor de seguridad relativamente alto. Factor de seguridad para el caso estático de 1.5, o sea, con 50% adicional, por lo menos, de resistencia con relación a la fuerza actuante. La superficie de falla es supuesta en los análisis y la de menor factor de seguridad se considera que es la superficie de falla crítica. Las superficies de falla pueden ser de diferentes formas, pueden ser circulares, pueden ser curvas pero no circulares, pueden ser un sistema de bloque de superficies rectas, pueden ser superficies rectas y superficies curvas. Los programas de software permiten analizar diferentes posibilidades de superficie de falla. Los métodos de equilibrio límite son muy utilizados, pero deben usarse con cierto criterio. Primero, tener en cuenta que se analiza solamente el caso estático, no se analiza el caso dinámico. No, o sea, se supone que el talud funciona como una masa estática. Se suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos
a lo largo de la superficie de falla. O sea que en todos los puntos de la superficie de falla están los mismos esfuerzos, situación que no es real. Los sistemas de falla, los modelos de falla, son relativamente simples o simplificados. O sea, el método de equilibrio límite es un método simplificado que tiene muchas limitaciones. Se asume generalmente que el material es isotrópico, situación que no es la real. La superficie de falla supuesta, esfuerzos uniformemente distribuidos, modelos muy simples, analizan solamente el caso estático. Los métodos de equilibrio límite, a pesar de que son muy usados y son muy útiles en ingeniería, deben mirarse con cuidado porque pueden generarse errores. Puede que eventualmente ustedes den un factor de seguridad de 1.2, de 1.3 y el talud falle. O sea, el hecho de que el factor de seguridad sea mayor de 1 en el análisis no garantiza que no falle, porque el análisis tiene per se una gran cantidad de limitaciones. O sea, los métodos de equilibrio límite se basan solamente en la estática, no tienen en cuenta las deformaciones, no tienen en cuenta el factor tiempo. Y las distribuciones de presiones en muchos casos no corresponden a la realidad. Hay muchos métodos de equilibrio límite. O sea, dentro del método de equilibrio límite hay muchos procedimientos diferentes que dan factores de seguridad diferentes. Entonces, de acuerdo al método que usted utilice, le va a dar un diferente factor de seguridad. Hay dentro de los métodos de equilibrio límite unos métodos muy simplificados. Está un método utilizando tablas. O sea, usted va con los datos del talud a la tabla, a una gráfica, utilizando un determinado procedimiento y llega al factor de seguridad. No supone superficie de falla. Va directamente a una tabla. Y la tabla es el diagrama, la tabla es un diagrama con unos procedimientos y dan una idea general del nivel de estabilidad del talud. Las tablas de mayor utilidad son las que se elaboran para áreas homogéneas específicas con base en análisis complejos de estabilidad y de ambiente validas en campo. Usted puede hacer la tabla para su ciudad, para la ciudad donde usted vive. Existe una gran cantidad de tablas desarrolladas por diferentes autores. La más antigua no es la más utilizada. Fue desarrollada por Taylor, el famoso Taylor, matemático. Son métodos eminentemente matemáticos. Y este método de Taylor, esas tablas de Taylor, son aplicables solamente para análisis de esfuerzos totales debido a que no consideran presiones de polo. El método de Taylor, está el método de Bischoff, hay muchos métodos adicionales con tablas y con esas tablas hay cientos de tablas. Ustedes pueden desarrollar sus propias tablas a base de análisis matemáticos una y otra vez elaboran una tabla. Y con la tabla, usted analiza y determina el factor de seguridad. Una idea de cuál es el factor de seguridad. En las tablas de Taylor usted determina un número de estabilidad con base en las propiedades del talud, de resistencia y geométricas,
y con ese número de estabilidad, con el ángulo de inclinación del talud, usted obtiene un factor de seguridad directamente en una gráfica. Hay gráficas diferentes para cada ángulo de fricción, para acá y de acuerdo a los ángulos de inclinación del talud. Usted tiene ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, altura del talud, ángulo de inclinación, y con esos datos usted obtiene el factor de seguridad. Ya un valor aproximado, son útiles en algunos casos, pero son bastante inexactos, porque no tienen en cuenta ni siquiera la presión de poros. Hay otros métodos de equilibrio límite, el método del talud infinito. En el método del talud infinito se supone que la superficie de falla es plana, paralela pues al terreno, es recta y de longitud infinita. Alguien dirá, pero ¿cómo calculamos el factor de seguridad? Suponiendo una superficie de falla paralela al terreno, infinitamente larga, ¿cómo obtenemos factor de seguridad? Sin embargo, es muy útil en algunos casos. Cuando usted va a elaborar planos en el cual usted quiere analizar cuál es la zona más crítica, o sea, cuál es la zona de menor factor de seguridad, por ejemplo, cuando usted va a desarrollar un POT para un municipio y necesita determinar las áreas de mayor amenaza y de mayor riesgo a movimientos en masa, usted utiliza con mucha frecuencia el método del talud infinito. Muy impreciso, pero bastante útil para mapear una determinada área. Usted ya tiene la topografía y con la topografía obtiene el factor de seguridad teniendo en cuenta las propiedades de los materiales. Se puede utilizar en suelos estratificados siempre y cuando la estratificación sea paralela a la superficie del talud. O sea, usted analiza un deslizamiento de un elemento de tierra a lo largo de una superficie plana subparalela a la superficie del talud. Y en esa forma calcula el factor de seguridad. En el caso de una arena seca, el factor de seguridad solo depende del ángulo de fricción y del ángulo del talud. El factor de seguridad en un talud de arena seca, para talud infinito, el factor de seguridad es igual a la tangente del ángulo de fricción dividida por la tangente del ángulo de inclinación del talud. Quiere decir que si el ángulo de fricción es mayor que el ángulo del talud, el talud es estable. Pero si el ángulo de fricción del material es menor que el ángulo de inclinación del talud, el factor de seguridad es menor de 1 y se considera inestable. O sea, factor de seguridad igual a tangente del ángulo de fricción efectiva sobre tangente de la inclinación del talud, suponiendo talud infinito, suponiendo suelos en cohesión, suponiendo que no hay presión de poros y que no hay flujo de agua. Este procedimiento puede ser útil para mapear grandes áreas, pero no es recomendable para análisis de estabilidad específica y mucho menos para el diseño de obras. Hay un método de talud infinito, suponiendo el suelo saturado. El factor de seguridad sería igual al peso unitario dividido por el peso saturado, tangente del ángulo de fricción efectiva sobre tangente de inclinación del talud. Usted tiene posibilidades de trabajar suelo seco o trabajar suelo saturado en el método de equilibrio límite
con talud infinito. Como se observa en esta fórmula. Factor de seguridad igual a peso unitario sumergido sobre peso unitario saturado por la tangente del ángulo de fricción efectiva dividido por la tangente de la inclinación del talud. La fórmula para calcular el factor de seguridad en un talud infinito para un suelo granular saturado. Y ahí viene un concepto importante de ingeniería. El concepto de talud de reposo o ángulo de reposo. El ángulo de reposo es el ángulo que, de acuerdo al análisis de talud infinito, el factor de seguridad es 1. O sea, quiere decir que el ángulo de fricción, en el caso de una arena seca, el ángulo de fricción es igual al ángulo del talud. O sea, un talud, un material en reposo, quiere decir que el factor de seguridad es 1.0. Con factor de seguridad 1, en una arena seca, el ángulo de fricción es exactamente igual al ángulo del talud. El concepto de ángulo de reposo, que puede considerarse como una propiedad de un determinado material suelto. Una arena gruesa tiene un ángulo de reposo mayor que una arena fina. Y una grava tiene un ángulo de reposo mayor que una arena. Entre más grueso el material, el ángulo de reposo es mayor. Sin embargo, el concepto de ángulo de reposo no tiene en cuenta la humedad. Y la humedad genera tensiones. Miren esta arena. Es una arena en la playa. La humedad genera una cohesión falsa, una cohesión aparente. Y esa cohesión que genera la humedad por fuerzas internas entre el agua y el suelo, fuerzas capilares, hace que el ángulo de reposo no se ve. ¿Por qué no se dio el ángulo de reposo? Porque la arena estaba húmeda. Si usted va a hacer una figura en la playa con la arena seca, no lo puede hacer, porque el ángulo de reposo va a impedir que supere usted ese ángulo de inclinación. En cambio, si usted le coloca humedad, la humedad le da una cohesión aparente, una cohesión falsa a la arena, y esa cohesión falsa le permite a usted hacer estas esculturas con arena húmeda. Hablamos de ángulo de reposo. Hablamos de talud infinito. Ahora veamos otro método de equilibrio límite. El análisis de bloques o cuñas. O sea, el análisis del bloque deslizante. Se analizan unos bloques. Unos bloques conformados generalmente por superficies rectas. Unos bloques que empujan, unos bloques que se mueven, unos bloques que resisten. Pueden analizar superficies compuestas por una sola línea o por varias líneas, formando cuñas o bloques simples, dobles o triples. Este tipo de análisis, analizar la estabilidad por equilibrio límite de un bloque o cuña, es apropiado cuando una superficie potencial de falla relativamente recta habla de un material relativamente duro o blando. O sea, cuando se genera, por ejemplo, hay roca a profundidad y el material se desliza sobre la roca,
es posible que usted pueda utilizar este sistema de análisis. Sistema de bloque deslizante. El bloque puede ser planar. Un bloque que se desliza sobre una superficie determinada. Usted puede calcular el factor de seguridad conociendo la cohesión, el área de contacto y el ángulo de fricción y las propiedades de la masa. Y analiza qué tan estable es un bloque de material que desliza sobre una superficie, que es lo que llamamos deslizamiento planar, que es diferente al de talud infinito. En el talud infinito usted supone que el talud es infinitamente largo y no tiene en cuenta la cohesión. Cuando está analizando un deslizamiento planar, usted tiene definida una longitud, un área de deslizamiento, y en esa forma usted puede calcular el factor de seguridad teniendo en cuenta la cohesión, el ángulo de fricción, el área, el ángulo de inclinación. Deslizamiento planar, en el caso de una masa que se desliza sobre una superficie dura o sobre una superficie blanda. Como en este caso, que a determinada profundidad hay una arcillolita, un material arcilloso, y se desliza el bloque. Este bloque que está acá en la figura se desliza sobre esa superficie arcillosa a determinada profundidad, un deslizamiento planar. Ahora con una superficie plana, que debía tenerse en cuenta la presión de poros. En estos casos puede analizarse con presión de poros o sin presión de poros. Y puede determinar cuál es la altura crítica, cuál es el área crítica de falla y analizar las superficies de falla rectas para diferentes posibilidades. Y el método del bloque deslizante, como tal, en el cual no hay una sola superficie de deslizamiento, sino hay una superficie profunda de deslizamiento que está empujada por un bloque que se desplaza, un bloque semitriangular que está a la izquierda, un bloque que se mueve horizontalmente y otro bloque que resiste. Se analiza este bloque y se calcula el factor de seguridad de ese bloque. En el caso de tres bloques, que es lo típico, la cuña superior se le llama cuña activa, la que se mueve se llama cuña central y la que resiste se llama cuña pasiva. Y el factor de seguridad se calcula teniendo en cuenta las fuerzas resistentes horizontales y las fuerzas actuantes horizontales, o sea, las presiones de tierra. Y hay una fórmula que, de acuerdo a la presión pasiva, a la presión activa, a la longitud de la masa, de la zona que se mueve, al área de la superficie de deslizamiento, a la presión de poros, al peso del material, al ángulo de fricción, a la cohesión, usted determina, calcula el factor de seguridad de un bloque deslizante. Y está el método de espiral logarítmica. Se dice que este método es el más preciso de todos los métodos, porque la superficie de falla generalmente no es recta. La superficie de falla generalmente no es circular. La superficie de falla real típicamente trata de tener una forma de espiral logarítmica. En este análisis de espiral logarítmica, usted supone un punto de centro de un radio R sub 0, define la espiral logarítmica con las propiedades de inclinación del talud, con el ángulo de fricción y calcula un factor de seguridad.
El método de espiral logarítmica a algunos autores les gusta mucho. Yo personalmente nunca la he utilizado. Método de espiral logarítmica. La ventaja del método es que de espiral logarítmica satisface estabilidad de momentos y estabilidad de fuerzas. Es teóricamente posiblemente el mejor método, pero es muy poco utilizado y solo se utiliza para taludes homogéneos en ciertas condiciones.